¿Cuáles son las razones que impulsan la criminalidad vinculada con las economías ilegales, entre ellas la minería ilegal? ¿El Estado peruano sabe realmente a qué se está enfrentando? ¿Sus estrategias son las más adecuadas o simplemente apela a fórmulas que no van a solucionar nada? Una voz autorizada para hablar al respecto es la de la politóloga docente Saraí Toledo Orozco, quien se ha dedicado a estudiar a profundidad estos temas y ha escrito diversos trabajos. Ella es nuestra invitada de hoy. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Gracias por la entrevista, Saraí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Quiero empezar con los últimos acontecimientos, sobre todo en Patás. Diría que el crecimiento del precio internacional del oro explica en parte este crecimiento de la violencia, por ejemplo, de lo que ocurrió ahí en Patás. O sea, yo creo que el problema en general que tenemos con las economías informales extractivas, o sea, aquellas que dependen de los recursos naturales, más que el precio del oro, el precio viene a empoderar sistemas de gobernanza o prácticas informales ya existentes. Para mí, el gran tema de fondo es la dependencia de estos. Entonces, la gran dependencia de las regiones sobre estos commodities, sobre estos minerales, es lo que explica realmente el problema, ¿no? Me parece importante clarificarlo porque en las regiones donde también son ricas en minerales, pero donde hay una alternativa productiva para las masas rurales, no vemos las mismas dinámicas, o al menos no vemos con la misma intensidad que donde sí hay una dependencia profunda. Dependencia económica, quiere decir. Dependencia económica de los minerales, sí. Dependencia económica. Ahora, hablaba del precio internacional del oro porque los mineros son la primera cadena, en realidad, o el primer eslabón de la cadena. En realidad, ese oro está destinado a otras organizaciones más poderosas, ¿no? Es verdad. Nosotros, la mayoría de la legislación está enfocada en los extractores de mineral, ¿no? Se les penaliza más a ellos, a los que están en la zona, pero es importante decir que ellos son el eslabón más vulnerable, los que débil, más arriesgan, más vulnerable económicamente y también a nivel de salud, ¿no? Son los que menos protección reciben, son los que trabajan con explosivos, los que aspiran gases, y son los que menos ganan, ¿no? Es el proceso de extracción informal o ilícito, para decirlo de manera más general, es el absolutamente más vulnerable y donde el precio es bajísimo, ¿no? Es solo después del proceso de procesamiento, es cuando va a la zona de procesamiento, cuando ya se duplica, triplica el mineral, ¿no? Entonces, ¿dónde está el real negocio de las economías ilegales? ¿En esos últimos eslabones de la cadena? Sí. Es ahí donde el precio del mineral aumenta, ¿no? Aumenta porque ya ha sido procesado y porque hay un costo en sacarlo al mercado negro internacional o meterlo en la economía limeña, sobre todo. Gran parte del oro, que es otra cosa que no discutimos, también va al mercado de Lima. Las joyerías. Tenemos joyerías que se nutren de eso, ¿no? Por eso siempre pongo énfasis en que una regulación para el oro no tiene que seguir tanto a las personas, sino la cadena productiva, porque ahí te das cuenta quiénes son quienes más ganan, ahí puedes ver quiénes son los inversionistas y a quienes le conviene que siga la producción ilícita del oro. Sin duda, las últimas etapas son aquellas donde la ganancia es mucho mayor, ¿no? Es decir, alguien que va a una joyería y compra alguna alhaja a un precio importante no sabe si ese oro ha sido extraído de manera legal o ilegal. No alhaja, compran el mineral, ¿no? También compran el mineral y ellos ya lo funden, lo hacen joya, lo vuelven joya, ¿no? Por eso, me refiero a alguien que compra una joya, no sabe si ese oro es hecho con oro legal o ilegal. Mucho tiempo varios activistas han hablado de seguir el trazo del oro, ¿no? La trazabilidad para poder mejorar los estándares de producción del oro. En realidad esta es una discusión que viene del África y asociada a los diamantes. Pero para mí también es eso de ponerle un gran peso al consumidor, ¿no? Claro, nadie va a una joyería a preguntar este oro que me estás dando. ¿De dónde sale? Y confírmame si no ha habido explotación o si no ha habido violencia. Pero las joyerías sí podrían tener algún tipo de... Las joyerías yo creo que ahí tiene que ser el Estado el que regule directamente. Nosotros tenemos que seguir la cadena de suministros, ¿no? Ahora, se han anunciado toques de queda y bases militares en Patás. El gobierno los anunció luego de lo que ocurrió. ¿Son soluciones productivas para frenar este incremento de economías ilegales? ¿Usted qué piensa? Sí, bueno, eso a mí me parece importante ahí ver la experiencia comparativa de qué ha funcionado y qué no ha funcionado en los países dependientes de los minerales o en aquellos que han enfrentado la proliferación de la minería informal, ¿no?
me parece más productivo centrarnos en los países latinoamericanos que tienen una realidad similar, ¿no? Pero incluso dentro del país, nosotros ya hemos tenido en la época del gobierno de Ollanta Humala una política solo basada en la coerción, ¿no? Es la época donde hemos tenido las interdicciones, la quema de campamentos, y cuando nosotros... Creció mucho en esa época, ¿no? Sí, específicamente en Madre de Dios, ¿no? Porque era en ese momento el caso simbólico. No tenemos evidencia de que interdicciones continuas hayan servido para reducir la cantidad de personas que se dedican a la minería informal. De hecho, los gráficos que tenemos es de que la deforestación aumentó, porque los mineros huyeron a zonas que eran menos controladas por el Estado, en particular zonas de reservas naturales. Ese es el momento donde empezamos a ver también conflictos con poblaciones indígenas, por ejemplo. Y esto es producto de que son mineros que están huyendo de esas zonas, ¿no? Entonces, las interdicciones o la coerción por sí sola no funciona, ¿no? Desde un punto de vista también pragmático, poner bases militares en todas las zonas mineras no es factible. Recuerda que la minería informal está en casi 20 regiones del país. Entonces no Tenemos se puede... que tener bases militares en todos lados. Claro, no se puede... Tenemos que tener un país básicamente militarizado. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos tener una estrategia estatal que sí tenga un brazo coercitivo, pero para mí tiene que ser de manera estratégica. Por eso estaba empezando diciendo que hay que reconocer la cadena productiva para reconocer los distintos actores y sus roles, tanto financistas como el brazo armado, el brazo coercitivo, y atacar estratégicamente. Pero el Estado no puede reaccionar de la misma forma, porque en cada región, y quizás esta es la cuestión más difícil de explicar, hay variación en las dinámicas. Las operaciones son diferentes. Son muy distintas de acuerdo a la geografía, si son depósitos aluviales que están en los ríos, si son en vetas, si hay mayoritaria población indígena o informal dedicada hacia la práctica, o si ya las prácticas están tomadas por grupos criminales. Nosotros no podemos usar la misma estrategia para todos. Aquí el primer paso es, para mí, conocer el territorio, identificar la diferencia de actores, apoyar donde se debe apoyar. Por lo que me está diciendo, entonces intuyo que usted está afirmando que el gobierno en realidad no conoce el territorio. No. Yo creo que esta es la afirmación que más repito y que suena más obvia, pero toda la política que hemos hecho sobre minería informal demuestra que el Estado no conoce el territorio. Las primeras normas que nosotros tuvimos en la primera década de los 2000 eran homogéneas, eran costosas, exigían un montón de burocracia y se notaba que no conocían el territorio, ¿no? No habían oficinas a nivel regional para ver la formalización. Ahora por lo menos tenemos las direcciones regionales de minas, pero antes ni siquiera teníamos eso. La cantidad de veces que el Estado ha cambiado las fechas límites para la formalización te dan cuenta de que el Estado no conoce lo que está gobernando. Nosotros tenemos muchos mapas aéreos de dónde hay contaminación, pero sabemos muy poco de quién es el minero. ¿Cuántos se benefician? ¿Cómo han potenciado las economías locales? Es importantísimo saber el alcance del oro, ¿no? Es importantísimo saber quiénes están liderando estas economías. Y como decía, reconocer actores. Nosotros tenemos distintas dinámicas en la selva que en la costa, que en el sur. Entonces tenemos que empezar a ver actores. Ahora, por el caso de Patas, han salido a la relevancia el brazo criminal de la minería, pero se habla muchísimo menos del caso de las comunidades que están organizadas en cooperativas o asociaciones que hacen minería y que han querido mucho tiempo formalizarse y no les es posible, ¿no? Sabemos mucho menos también de lo que yo llamo las élites informales mineras. El sector se ha desarrollado tanto que ni siquiera tenemos una masa homogénea. Hay extractores, hay gente que trabaja con el residuo del mineral, las llamadas payaqueras, ¿no? Y ellas tampoco, mujeres que trabajan con el residuo del mineral, tampoco están consideradas. Me parece que ¿no? el foco está sobre todo puesto en los extractores, ¿no? En los extractores, porque es donde es lo más visible, además. Sí, tienen más visibilidad. Y tampoco hemos identificado esta élite que son los que ganan, ¿no?, el dinero. Que son los que ganan el dinero. Tenemos una élite, yo diría ya que está en ciudades capitales, pero también en las capitales de las regiones, ¿no? Que son familias que ya se han nutrido bastante, que llegaron primero al boom, que ya desarrollaron un patrimonio, y para mí son ellos además quienes están siendo parte del financiamiento a políticos, ¿no? A eso iba.
ya hay como una representación política minera en el país, ¿correcto? Sí, es importante señalar que también esto ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Yo empecé a ver el tema en el 2013 y en ese momento nosotros ya teníamos las primeras autoridades mineras a nivel provincial. A nivel, ¿no? subnacional, me imagino. A nivel subnacional, a nivel provincial, a nivel distrital en los distritos mineros. Y de ahí ha ido evolucionando. Tiene mucho sentido esto porque en las zonas donde no hay otra alternativa productiva, quienes lideran la minería informal se vuelven líderes políticos, ¿no? Son la palanca de la economía. Obviamente se vuelven figuras relevantes. Y se vuelven autoridades. Luego ha ido evolucionando esta forma de ser élites locales a ser autoridades. Pero aún en los casos donde no se han convertido en autoridades, es importante decir que, sobre todo en el trabajo de campo que yo hago, es que muchas autoridades te dicen, a nivel subnacional estoy hablando, ¿no? ¿Por qué yo voy a regular, a hacerle caso al Estado nacional? ¿Con qué le voy a dar de comer a esta gente, ¿no? ¿Cuál es la alternativa productiva que se les ofrece? Se me viene encima la gente, ¿no? Perdón, solamente quería aclarar que ese tipo de dinámica de dependencia económica que se traduce en palanca política ha ido evolucionando con el tiempo. Más hemos dejado la actividad caminar, más hemos dado lugar a que nuevos actores vengan, especialmente en los contextos donde los mineros estaban débilmente organizados. Es ahí donde vemos luego la presencia de actores criminales que ya tienen otra lógica y que buscan otro tipo de apoyo político. A eso iba, porque se menciona de manera reiterada que la minería ilegal y las organizaciones criminales vinculadas con esta ya tienen una representación política. Incluso dicen que a nivel del Congreso. Y la agenda que impulsan me parece que es diferente, ¿no? Sí, es una agenda, siempre digo, ¿no? Que no beneficia a todos los actores de la cadena productiva. Se benefician ellos. Se benefician los de arriba, ¿no? Impunidad, se benefician los que ya tienen. Exacto. Pero más allá de la impunidad, yo creo que ya no estamos en una etapa de solamente déjame hacer lo que quiero. Yo creo que ya estamos en un paso más allá donde los mineros ponen la agenda, ¿no? La agenda tiene que ver con yo necesito que aquí entre maquinaria más pesada. Esa es una demanda de una élite económica. Esa no es la demanda del pequeño minero. Y van a presentar el proyecto. Ahí. Esa es una cosa que se ha presionado muchísimas veces, ¿no? Los mineros ponen la agenda política en estos momentos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que presionan por sus intereses en un lado. Yo creo que todavía hay actores más poderosos que ellos, ¿no? Pero sí, están ya imponiendo sus preferencias, ¿no? Ya están avanzando en sus preferencias. En su intervención del año pasado en iFestival, cambia un poco de tema, habló de que más allá de los signos ideológicos de los presidentes, ninguno había mostrado real interés por asuntos de fondo como la educación. Le quería traer este tema para conseguir una reflexión de su parte. Diría que nos hemos conformado como país, con cifras macro y el crecimiento económico y etcétera. Pues claro, ¿no? Cuando empezamos la conversación decíamos el país, el Estado no conoce el territorio, ¿no? ¿Cómo es posible que todo esto sucedió desde los 2000 y recién nos enteramos ahora cuando se cobra una víctima, ¿no? O sea, no hemos dado cuenta absolutamente de este desarrollo y este empoderamiento minero. Y podría replicarlo en otros sectores. Podríamos replicarlo en el caso de la informalidad en el transporte urbano. Ahí también vemos una evolución, ¿no? De colectiveros a gente que ya posee líneas más poderosas y se replica en muchísimos sectores. También en la deforestación, en la pesca, el avance de la pesca ilegal, la tala. En todos estos sectores el Estado ha prescindido a conocer el territorio, ¿no? Se ha avanzado mucho a nivel de políticas macro, mucho menos a nivel de gobierno y conocimiento del territorio, ¿no? No se puede gobernar lo que no se conoce, ¿no? Entonces todas las políticas que refieren a masas, que refieren a las mayorías, se han visto bastante periféricas, accesorias, ¿no? Y ellas han podido desarrollarse casi sin ningún tipo de control, entiendo, ¿no? Es verdad. A veces nosotros tenemos la idea de que en el Perú no hay reglas, que hay desorden. Tienen sus propias reglas. Pero yo creo que el peligro que enfrenta el Estado, no voy a decir peruano, se replica en los casos andinos. No es que haya desorden. El problema para mí es que ya se ha avanzado en muchos casos, sobre todo en economías informales y legales, en crear un orden paralelo.
Ese es el verdadero problema, que ya hay órdenes paralelos, sistemas de gobernanzas muy fuertes que articulan a muchas personas y que la gente no está dispuesta a renunciar a ellos. Ese es el verdadero problema, que el Estado no tiene respuesta a la gente que come de esas economías, que el Estado no tiene una propuesta para toda esa masa dependiente de claro, ¿y para qué volverían al Estado si están bien como están, pues, no? Ese es el reto, convencerlos. Una buena propuesta política debería aspirar a eso, traer a toda esa gente e insertarlos en nuevos mercados, ¿no? Lo tenía para más adelante, pero ya que tocó el tema, ¿ve alguna buena propuesta política en ese sentido? No he visto ninguna propuesta política hasta ahora. Lo que escucho es muchas personas diciendo quiero ser el Bukele, pero no estoy segura que si les pregunto el partido de Bukele me lo podrían decir, ¿no? No he escuchado nada hasta ahora. Es muy temprano quizás en la campaña, no lo sé. Bueno, pero ya podrían estar conversando temas de fondo como los que usted plantea, digo yo, no sé, me parece. ¿Qué piensa el gobierno de Dina Boluarte, Saray? No piensa nada. No. Es muy difícil para mí decir algo. Me parece que es la consolidación o se visibiliza muchísimo todas estas taras, todos estos huecos, todas estas falencias que hemos tratado de esconder. Creo que más allá de ella, este periodo revela un nivel de descaro de la clase política donde no le importa qué le ocurra a la gente y simplemente están viendo por sus intereses personales. Creo que ella ha hecho un gran trabajo quitándonos el velo, ¿no? No hay más máscaras, no hay más pretensiones de estoy haciendo algo para ustedes. Creo que este gobierno ha transparentado, en realidad toda esta la gente que la acompaña, toda la clase política, incluso los que se reconocen como adversarios de ellos, en decir no me interesa en absoluto lo que pasa en el país, ¿no? Bueno, entonces por lo menos le tenemos algo que agradecer. Que nos haya quitado el velo, dice usted. Puede ser. No me atrevería a decir que hay que agradecerle algo, pero... No, lo decía cínicamente, pero por claro, supuesto. Sí, de esa manera sí. Colegas suyos sostienen que hay una coalición de gobierno que incluye desde luego a la presidenta Boluarte y al Congreso, pero en la que este último es en realidad el que tiene el poder real, ¿no? Se han escrito papers, opiniones, etcétera. Y le quería pedir su opinión sobre esta mirada. ¿Si la suscribe o piensa diferente? ¿Cuál es la mirada? Disculpa, ¿puedes puntualizar? Sí, que hay una coalición de gobierno que incluye, por supuesto, a la presidenta Boluarte, pero al Congreso, y que es el Congreso quien en realidad ejerce el poder de facto, de alguna manera. No sé si usted tiene esta opinión o... Yo no creo que haya un actor suficientemente poderoso, inteligente o estratégico para mantener alianzas en el largo plazo. Creo que lo que tenemos es un montón de actores pequeños con poquísima o nula representación que hacen acuerdos momentáneos, pasajeros, muy pragmáticos para una ley, para dos, a veces aliados con un lado, a veces aliados con el otro, pero ese mismo aliado mañana puede ser tu enemigo y se boicotean entre ellos. Lo que nosotros vemos es el resultado de una gran fragmentación y al mismo tiempo quisiera recoger algunas de las ideas de mis colegas. He visto que ven ya sea economías informales o que están viendo el Estado, que nos muestran de que también es un periodo donde las autoridades sí han pasado a representar a un sector, ¿no? El problema es a qué sector están representando, ¿no? Las autoridades ya han pasado a representar a economías ilegales, o sea, de manera absolutamente transparente, ¿no? A prácticas fuera de la legalidad. Entonces, de repente la representación está pasando ya más a lo ilegal que a las masas, que a la ciudadanía, ¿no? ¿Usted cree que está ocurriendo eso efectivamente? Sí, yo creo que sí está ocurriendo, ¿no? Las votaciones son bastante claras en eso, ¿no? Sobre la reforma de la educación, sobre el gasto público, sobre el tema de minería, sobre el tema de deforestación. Es bastante claro las prioridades, ¿no? Están representando a un sector ilícito. No hay una representación ahí de masas, de grandes grupos. Ahora, estas personas llegan porque alguien los pone y los ponemos nosotros, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cuál es tu oferta también, no? Es un problema de oferta, cree usted, básicamente. O sea, bueno, si vamos a empezar con cuál es el problema aquí... No, yo sé que nunca acabaríamos, claro. Pero
es un problema de oferta entonces para usted. Básicamente que no tener de dónde elegir y que tenemos que elegir lo que hay. Para mí el problema es articularnos. Para mí aquí el problema y la solución tiene que ver con articularnos, tiene que ver con empezar a organizarnos, con empezar a ver propuestas desde abajo. Yo trabajo mucho en campo, entonces mi mirada es mucho de abajo hacia arriba. No soy tanto de instituciones, entonces es una limitación mía, pero para mí el problema y la solución está desde la organización, desde abajo, ¿no? Y nosotros en el Perú hemos tenido y seguimos teniendo organizaciones subnacionales de distintos grupos, de trabajadores, de sindicatos, de campesinos, indígenas, pero que no logran romper la barrera e ir de lo subnacional a lo nacional. Para mí ahí está el problema. ¿Cómo podemos hacer para articular esos esfuerzos para que vayan a una agenda hacia arriba? Yo le tengo mucho más fe y mis esfuerzos van concentrados ahí más que en los que están arriba, ¿no? En un podcast le preguntaron cómo se imaginaba la democracia peruana en el año 2050. Fue una pregunta bastante hacia el futuro, digamos. Respondió que se declaraba una agnóstica frente a lo que ocurría ahora. Esto fue hace un año más o menos. ¿Mantiene ese agnosticismo? ¿Yo dije eso? Sí. Se lo puedo hacer escuchar. No, estoy segura que sí, pero al mismo tiempo yo siempre pienso con el corazón. Entonces sí tengo la misma esperanza, con el mismo agnosticismo tengo la esperanza de que sí pueden surgir mejores cosas, que sí se puede articular. Yo espero realmente que el asco que ha generado todos estos últimos años sobre la política pueda ser canalizado hacia esfuerzos de articulación social. Ahí está la clave. La clave está en reconocer demandas similares, ¿no? Demandas similares para poder presentar agendas más fuertes, ¿no? Ahora, yo veo un problema acá, y es que mi impresión es que tenemos poco cariño por la democracia, los peruanos, quiero decir. Digamos, ahí está el latinobarómetro que cada cierto tiempo sale para recordarnos que tenemos ciertas inclinaciones autoritarias, ¿no? ¿Cree que los peruanos tenemos una relación complicada con la democracia? Yo creo que en general, esto va más allá de la democracia en sí, uno cree en lo que funciona. Y la democracia peruana no funciona. Nosotros tenemos que hacer que el sistema funcione para crear lealtades. Y el funcionamiento empieza primero por la satisfacción de necesidades básicas. Uno solo cree en lo que ve, en lo que genera resultados. Una reconstrucción de un sistema democrático en realidad pasa por cuestiones más básicas, de políticas más fundamentales, que tienen que ver con necesidades básicas de educación, salud, ¿no? Carreteras. A mí me parece increíble que en este momento y después de una pandemia seguimos sin discutir políticas de salud, de educación. ¿Cómo es que ya nos hemos acostumbrado a que todos esos servicios sean deficientes? A mí me parece increíble, ¿no? Se discutieron por la coyuntura, pero luego se quedaron en el olvido, ¿no? Es verdad. Por eso creo que para mí ahora el eje y la esperanza está más en la presión social, en la articulación de sectores, que en esperar a que mejore la oferta política desde arriba, ¿no? Igual se lo tengo que preguntar, ¿ve alguna opción política que le llame la atención en estas elecciones que vienen, 2026? No he tenido tiempo de ver los 40 actores. Pero creo que ninguno. Todavía es muy prematuro. En realidad lo que sí me interesa es quién puede ofrecer, o si hay la posibilidad de ofrecer diferencia en la oferta. Eso sí me ¿A qué se refiere con muchísimo. diferencia? O sea que todo lo propuestas todo lo que he escuchado nuevas, apunta a lo mismo, ¿no? Apunta okay. a lo mismo, ¿no? Pero ni siquiera en el tema de seguridad veo una mirada estratégica, ¿no? El tema de minería ilegal es un tema clave para demostrar quién sabe y quién no sabe de política de seguridad, ¿no? Entonces, quien apuesta por llevar todos los militares a un campamento es evidente que no conoce que hay 1000 campamentos mineros en el país, ¿no? Una persona que solo te dice voy a sacar a los militares en las zonas urbanas es evidente que no conoce ni siquiera no es nuestro personal de seguridad, ¿no? Hay muy poca estrategia y muy poca distribución eficiente o inteligente de cómo atacar a la violencia, ¿no? Ese es el otro punto que quisiera recalcar. Hay muy poca atención en tener un sistema de inteligencia, ¿no? Que pueda prevenir, que pueda actuar estratégicamente, que pueda además conocer la articulación de los grupos criminales, que es otra cosa que afecta en las zonas urbanas, ¿no?
Nosotros seguimos con la mentalidad de que estas organizaciones operan como operó el terrorismo, ¿no? Y son estructuras absolutamente distintas. Bueno, lo del terrorismo no sale cada cierto tiempo. Lo sacaron con el tema de las marchas 2022, 2023. También, pero ¿qué me refería con la criminalidad, no? Tratar a la criminalidad como terrorismo demuestra que no sabes en absoluto cómo operan, ¿no? Es que a eso iba con lo de las marchas. Cuando no entienden lo que está ocurriendo, suelen decir son terroristas, ¿no? Exacto. Las marchas tampoco las entendieron en su momento. Yo creo que es un momento para apoyarnos mucho en la evidencia, ¿no? En Latinoamérica nosotros tenemos mucha literatura sobre crimen y mucha evidencia, pero la estructura de las bandas en los países andinos es completamente distinta a aquellas centroamericanas, etcétera, mexicanas, claro. colombianas o brasileras. Claro, ¿no? claro. Quieren traer la experiencia buquelista con pandillas y no funciona así. Eso demuestra un gran desconocimiento histórico de cómo funcionan ellas versus cómo funcionan en el campo, ¿no? Y quizás este es un momento donde los políticos les hace falta mucho más escuchar a la gente para saber cómo se operan estas bandas que tratar de imitar modelos, ¿no? Uh-huh. Para armar esta entrevista quise revisar algunas apariciones suyas públicas, pero me di cuenta, y con esto acabo, que no es alguien que salga en medios de manera continua, me parece. Tengo esta impresión, no lo sé. Por lo menos me costó buscar entrevistas que le hayan hecho con anticipación. Son pocas en realidad. No le gusta aparecer mucho en medios, me parece. Me gusta, mi trabajo me genera mejores satisfacciones, ¿no? Pero no le gustan los medios. Sí, pero entiendo también que este es un momento en que los académicos o quienes hacemos investigación de campo, es importante que le hablemos a la gente. Esa es otra cosa que hay que trabajar. Sobre aterrizar todo la academia. Sí, aterrizar la academia entre profesores, entre académicos, entre expertos, gente que sí está en las zonas, expertos de seguridad, expertos en economías ilegales, expertos en políticas de salud, de trabajo, de educación. Este es un buen momento para explicar a la gente qué pasa, ¿no? No se puede pensar en soluciones si no se entiende realmente lo que pasa en el campo. Para mí este es un momento donde la gente tiene que escuchar, y también quienes trabajamos en el país tenemos que estar dispuestos a hablar, ¿no? Y disculpe mi curiosidad y con esto acabo. ¿No le gustan los medios en general o no le gustan los medios peruanos? Estoy mucho más abocada en mi trabajo. Saray Toledo Orozco ha estado con nosotros. Muchas gracias, Saray, por la entrevista. Ha sido muy interesante. Gracias. Gracias a usted.